Primero, quiero darle la palabra al presidente de Haití, nuestro querido hermano Michel Martelly. Por favor, presidente, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Comandante Chávez, Daniel, Raúl, Rafael, Comrade Ralph, Baldwin Hector, Prime Minister Anthony. Haití es un país independiente desde 208 años. Yo soy el 56º presidente de Haití y solo 7 antes mío terminaron su mandato. El día 20 de marzo de 2011, el pueblo haitiano votó para ponerme como presidente con 68% del voto. Me votaron para mandar sus hijos en la escuela, tener viviendas, poder comer mejor y otras necesidades básicas. Encontré una situación muy difícil. 70% del presupuesto nacional está financiado por la comunidad internacional. El nivel de desempleo está al 50%. 7 sobre 10 haitianos viven con $2 al día. 50% con menos de $1 al día. Haití tiene un PIB de 760 al año y menos de 3% pagan impuestos. Quiero cambiar eso. Quiero mejorar estos datos. Quiero tomar la oportunidad para agradecerles por el Plan Especial de Haití. Un plan que va a ayudar a los que viven en situación de pobreza extrema. Por la primera vez en la historia del país, un gobierno está haciendo viviendas para su pueblo, gracias al Fondo Precioso de Petrocaribe. El gobierno haitiano está haciendo 3.400 viviendas para las víctimas del terremoto. Tenemos un déficit de 400.000 viviendas. Más que 8% del pueblo vive en condiciones infrahumanas. En el sector de educación, encontré un sistema educativo que tiene solo 19% de escuelas públicas, contan 81% privadas. 600.000 niños fuera del sistema educativo y solo 3% de niños llegan al grado 6. 70% de los profesores en las escuelas primarias no terminaron el grado 7. Quise cambiar esto y en solo 3 meses logramos poner por primera vez en 208 años, pusimos 903.000 niños en escuela primaria. Queremos darle la educación gratis a todos los niños. En el sueño de cada haitiano de poder poner su hijo en la escuela gratis. Este programa nos cuesta 81 millones de dólares. En el tema de inclusión social en Haití, hicimos un programa que se llama Mamita Querida, donde ayudamos a 100.000 mamás que recibirán una subvención cada mes para comprar comida para sus hijos. Haití tiene que mejorar. Tiene un día que salir de esta miseria, esta pobreza no puede seguir.
no puede seguir así. En el tema de alfabetización, le damos las gracias al comandante Chávez y a Raúl por alfabetizar 250,000 personas en Haití. Queremos subir a 1 millón de haitianos y con su ayuda llegaremos. En el sector de la salud, tengo buenas noticias. El cólera está acabando y gracias a los médicos cubanos que hacen un trabajo enorme en Haití. Gracias, Raúl. Queremos construir 10 policlínicas en Haití en los próximos 2 años. 10 policlínicas en Haití en los próximos 2 años. Haití necesita volver a tener autosuficiencia alimentaria, porque hoy importamos 82% del arroz que se come en Haití, cuando en los años 80 Haití tenía autosuficiencia. Tenemos que poner un mecanismo junto para arreglar esto. Hoy Haití produce el mejor café del mundo, el mejor mango del mundo, pero en cantidades pequeñas. Haití tiene las playas más hermosas del mundo. En la ciudad de Jacmel. Jacmel es la ciudad histórica donde vivía Bolívar y de donde originó la liberación de América Latina. Queremos que Jacmel sea un polo de desarrollo turístico para reducir el desempleo y crear un punto de creación de oportunidades para la juventud. Vamos a restaurar la Casa de Bolívar y la ciudad de Jacmel en general. Y vamos a organizar ahí una cumbre de solidaridad con Latinoamérica el día 12 de marzo de 2013. Todos están invitados. Tendremos una nueva plaza de Miranda, la Plaza de Bolívar, un centro de convención, Petion Bolívar, un malecón, José Martí. Vamos a darle la dignidad que merece a esta pequeña ciudad histórica. Para terminar, nuestra presencia repetida aquí, en ese espacio, traduce nuestra voluntad de lograr mejorar las condiciones de vida del pueblo haitiano. Gracias por todo y con su apoyo, sí se puede.